nacer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor. Se hizo la luz. Muy buenas a todos mis queridos vinonautas. Un programa más de arte y vino. Qué felicidad estar de nuevo con ustedes. Qué bonito se pasa la semana con toda esa cantidad de muestras de cariño que tienen ustedes hacia el trabajo que estamos desarrollando en este programa. Qué bonitos comentarios, cómo lo agradecemos. Un día más tenemos una alegría inmensa porque, como siempre, intentamos superarnos cada programa. Intentamos tener artistas siempre maravillosos y hoy no es la excepción. Es un artista espectacular. Como siempre digo que tengo dos personas a mi lado muy importantes y siempre empiezo lo primero de todo saludando a mi productor Pablo Sotolongo. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí conmigo siempre y por hacer de este programa una maravilla. Sí, Javier, las gracias te las doy yo por la manera en que has estado llevando el programa, por los invitados que tenemos, por la propuesta. Me hace muy feliz estar aquí, de verdad. Siempre añorando el regreso. Muchísimas gracias, pues otro día más y ahora tengo la sorpresa del día, la cosa que más ilusión nos hace siempre, que es presentar a nuestro invitado. El invitado que tenemos hoy es una leyenda viviente de Cuba, un artista de los pies a la cabeza. Es cuando tienes una persona como él aquí, es hasta complicado definirla porque es tan completa, hace tantas cosas que es difícil. Dicen que es músico, compositor, arreglista, guitarrista y cantante, pero sobre todo es un genio de los que no quedan. Tenemos la suerte de tener con nosotros hoy a nuestro amigo Mike Porcel. Bienvenido, Mike. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Javier. Bienvenido, Mike. Gracias por la invitación y por esa introducción elogiosa. No, es un honor tenerte aquí. Voy a arreglar algo. Cantante, no cantor. Cantor. Cantante. No sabía si poner cantor, cantautor. Sí, ojalá yo fuera cantante, pero nunca lo he podido ser. No tengo lo que hay que tener. ¿Entiendes? ¿Cantautor o cantor? Sí, cantor, porque también he cantado cosas de otros que no sean necesariamente mías. Claro. Pero, digamos, yo las digo. No canto. Las cuentas. Las cuentas. Eso es más bonito. Con la capacidad que tengo. Sí. No, que no es poca. Que no bueno, es poca. Gracias. Bueno, tenemos la grandísima suerte de tener a Mike con nosotros. Queremos que sepas, Mike, que para nosotros esto es una charla relajada de amigos, como si estuvieras en la sala de tu casa. Ya he visto otros programas. Así necesito que te sientas cómodo y nada. Vamos a hablar mucho de arte, sobre todo de arte. Lo primero, vamos a empezar por el principio. Nacido un jueves 13 de abril de 1950 en la ciudad de La Habana, Cuba. Eso es. Estamos bien informados. Bajo el signo de Aries. Bajo el signo de Aries, con todo lo que eso conlleva. Con lo que lleva. De todo lo que te he dicho antiguamente, músico, compositor, arreglista, todo lo que te he dicho, ¿con cuál de esas cosas te sientes más identificado? No, yo creo que con todas, porque todas son como todas están relacionadas. O sea, la canción me llevó a hacer arreglos porque de pronto yo sentí que la guitarra era pequeña para lo que yo quería expresar y ahí me empecé a pensar en la orquesta y de ahí cantante como dicen, pero como te decía, cantor más bien porque no tengo ojalá hubiera sido un Bocelli, pero no lo soy, ni lo fui. Entonces, una con otra, todo lo que he hecho en mi trabajo ha sido, una ha aportado a la otra, por decirlo así. Sí, han sido muy importantes todas. De hecho, todas. No empezaste haciendo unas y ellas te llevaron a un poco a la otra. Empecé como cantautor y luego al estudiar, de pronto decía, bueno, pero esto necesita más y la guitarra se queda pequeña. Entonces, ahí venía la orquesta. Claro. Y fuimos arreglando. Siempre empezamos desde el principio. A mí siempre me gusta saber un poco de dónde proviene esa afición al arte, a la música de cada uno de nuestros invitados. Uh-huh. Yo sé que te regalaron tu primera guitarra con 3 años.
de juguete, pero de era una juguete, pero guitarra. bueno. Pero tú empezaste un poco a dar clases o a tocarla a los 9, ¿puede ser? Sí, por mi mamá. Mi mamá, que tocaba su poquito de guitarra, me enseñó unos 3 primeros acordes. La mayor, la re mayor y mi séptima. Y con eso me enseñó una canción y ella se quedó sorprendida porque al otro día que llegó del trabajo le dije, mami, ya me sé la canción, ¿me puedes enseñar la segunda parte? Y ella se quedó, pero ya, de verdad, déjame ver. Oh, y entonces dijo, bueno, parece que tiene condiciones. como decía ella. Siempre hago esa pregunta, Mike, o sea, ¿realmente esa afición por la música, ese interés que te despierta, lo despierta tu madre o nace en ti y tú le pides a tu madre que te apoye? Yo creo que era sí, yo creo que ella lo propició y lo potenció después, porque ella no paró de conseguirme. Cuando ella se dio cuenta de que lo que ella sabía de guitarra era muy poco, empezó a buscar profesores y profesores y profesores. Y así fui pasando de profesor en profesor hasta que llegué a Leopoldina Núñez, que fue de verdad la maestra que me formó en guitarra clásica y me enseñó a leer música y todo. Pero has tenido, mira, tengo aquí, yo he tenido que anotar todo porque es muchísima información, Sí. imposible aprendérsela de memoria. Y además, realmente no me quería dejar nada, quería intentar ir por orden. Dice que adquirió formación musical de la mano de destacados profesionales de la música, como Leopoldina Núñez, Sí. pero también habla de Alberto Bernal, Harold Gamache, Alfredo Díaz Nieto, Vicente González Rubiera, Guyún, Claro, Guyún. y Ángel Vázquez. Ángel milanés. Vázquez Millares. Ángel Vázquez Millares, que fue con quien estudié apreciación musical. 10 Nietos, estudié armonía y contrapunto. Harold Gramach, también contrapunto y orquestación. ¿Y quién se te quedó? ¿Alguien? Mira, yo tengo aquí Leopoldina Núñez, Alberto Bernal. Alberto Bernal, que fue el profesor antes de Leopoldina, que él fue alumno de Leopoldina, él mismo. Y entonces él me dijo, no, tienes que buscar a Leopoldina. Y creo que llegamos a Leopoldina a través de la recomendación de él. Leopoldina es una escuela. Sí, Hay cantidad de es gente. una leyenda, Es realmente. muchacho, es una locura. Fíjate, yo tenía aquí eso, que habías estudiado guitarra clásica, armonía, contrapunto, composición, orquestación, sí. cursos avanzados de guitarra, armonía aplicada al instrumento y apreciación musical. Eso es. Wow, o sea, Muchas cosas. a mí Que si me lo dicen ahora, no digo, no, es demasiado. Pero mira lo que nos está pasando aquí, Pablo. Sí. Aquí vienen artistas que nosotros, que son maravillosos, que son muy buenos, que son genios, y la gente pudiera pensar que nacieron sabiendo lo que estaban Dotados. haciendo. Y al final, cuando tú estudias su obra, han tenido, aparte de por supuesto, de sus Sí, el cualidades, talento, claro. aparte de su talento, han tenido una cantidad de formación y además con buenos maestros increíble. Claro. Es que eso es parte del desarrollo de uno mismo, lo que te van aportando durante tu carrera, durante los años del principio. Eso es lo que forma la base del... Dime algo que te aportó, a ver si te atreves. Dime algo que te aportó cada uno de esos profesores. Que tú destacas, que me digas, Leopoldina, tal cosa. Dime. Bueno, empiezo por Leopoldina. Leopoldina fue la que me enseñó a leer música y a leer música en la guitarra. Y las técnicas de guitarra clásica. Ella desde el principio también se dio cuenta de que yo nunca iba a ser un guitarrista clásico per se. O sea, y yo después me di cuenta de que no, la guitarra clásica me limitaba, por decirlo así, la guitarra clásica. Y entonces tomé mi camino por sí mismo, que es el camino del cantautor. Pero con esa base, tenía esa base. Con el maestro Díaz Nieto, recuerdo que fue una fascinación empezar a descubrir que los acordes tenían nombres. Tenían nombres y de pronto las disonancias, y de pronto cuando empecé con el contrapunto me quedé fascinado. Dije, por eso Bach hace esto aquí, por eso hace esto allá. Con Harold Gramach fue una segunda intención para seguir ahondando en ese camino. Y con el maestro Guyún di pocas clases, pero digamos lo suficiente para
extraerle todo lo que podía. Para sacarle el jugo, ¿no? Como Eso decimos es. vulgarmente. Eso es. Porque era otro... Sí, a esa edad tú lo que haces, estoy hablando de, tendría yo 18, 19, 20, 21, ese periodo del principio, y a esa edad lo que uno está ávido de información. De aprender Y de información. y sobre todo, tú que eres una persona muy abierta a recibir cosas que te permitan la parte creativa, gente de ese estilo que te puede aportar cantidad de cosas, uno está abierto a ver qué le puede robar, ¿no? Claro, en el mejor de los Con sentidos. Ángel Vázquez Millares, por ejemplo, aprendí a escuchar la música, porque era un profesor, creo que murió ya, pero era un excelente profesor de apreciación musical. Y recuerdo las sesiones aquellas que hacíamos en su casa donde se ponía todo tipo de música y eso fue importantísimo para mí. Claro. Luego puede decirse que la parte profesional como músico empieza en 1968 con el grupo Dada. Claro, ahí empieza. Con el grupo Dada, que es muy cómodo, es uno de los más famosos e innovadores y controversiales. Sí, sí. Siempre está... Sí, pero yo estoy metido en algo controversial. Sí, controversiales grupos cubanos de rock de la década de los 70. 60-70. 60-70. Sí. Dime cosas del grupo Dada. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno. Ahí además empiezas a componer. Ahí empiezo a componer y ahí me convierto en músico profesional. Hasta ese momento yo no trabajaba como músico profesional, por supuesto. Mi mamá no quería que yo fuera músico, quería que yo fuera médico, abogado, algo así, algo mucho más estable. Claro. Y tenía razón, pero luchar contra lo que uno trae es difícil. Y nada, al final, con el grupo Dada me convertí en profesional y tuve las experiencias que uno empieza a descubrir trabajando en grupo, que nunca había trabajado en grupo musical, yo era parte del grupo, bajo la dirección musical en ese momento que era Alfredo Arias, un gran amigo, quedamos gran amigos, y empecé a ver también otra perspectiva del trabajo musical. Creo que también eso formó la necesidad después de escribir yo mismo mis arreglos. Claro. Sí. Sí, porque eso casi te obligó, no te gustaba, hacías una parte, pero la otra parte Sí, no me gustaba. Yo hubiera hecho esto. Si eso, yo hubiera hecho lo otro. Así que lo hago todo y nos quitamos el problema. Y como soy Aries, imagínate. Mira, dice una cosa, me quedé con algo que dice muy bonito, que dice: sus canciones se caracterizan por una delicada sensibilidad poética en perfecta armonía con un elaborado trabajo musical. Es verdad que siempre, y desde esa época, siempre la gente ha dicho un poco que eras un artista un poco underground. Sí, sí. ¿Por qué? Sí. Bueno. ¿Tú te consideras así? Yo lo que me considero es, como dije en tu concierto cuando estuve en Clandestino, que siempre estaba como en la inmensa minoría. Minoría. No, en la inmensa minoría. Ahí. Sí, no sé si es que son canciones que tratan de llevar al público a reflexionar y más que a divertirse. Y entonces creo que eso es una tendencia que marcó mi obra, o que marca mi obra. No, y la gente va a escuchar eso, porque Sí. hablando de ese concierto que tú me decías, aparte de que no fue la inmensa minoría, fue la inmensa mayoría. Sí, porque la mayoría de la capacidad. Porque fue la capacidad completa del lugar. Pero aparte de eso, la gente tiene muy claro a lo que va, no hay ninguna confusión. Sí, eso es. Va muy claro a lo que va a escuchar Y ese eso día. uno lo Michael agradece Purcell. tanto. Tú no sabes lo que uno agradece. Bueno, agradezco el sitio tuyo que está concebido precisamente para eso. Para el que va a eso. Y a escuchar a ese artista. Por eso a mí me hace mucha gracia, a veces, bueno, ya hablando de una forma un poco genérica y sin entrar mucho a hacerle publicidad al lugar, pero me hace mucha gracia cuando la gente te dice, no, porque tú tienes público. Y yo siempre pregunto, ¿para quién? Porque yo no puedo comparar un artista, por ejemplo, como Mike Purcell, con otro tipo de artista, sin decir nombres, que a lo mejor tiene otro estilo. Y hay gente que se identifica con lo que haces tú y hay otra gente que se identifica con otra cosa. Claro. Entonces, el público es muy relativo. Realmente depende del tipo de trabajo que tú hagas. Sobre todo en la concepción de tu espacio, sí.
En la concepción de tu espacio, sí, depende mucho del artista. Claro, es muy importante recalcar que la música es una cosa, hay gente que tiene una gran apertura a escuchar muchas cosas de calidad, pero Sí, muchas, sí. y hay otra gente que es más cerrada, a escuchar cosas más... Bueno, ya llegamos a tu labor como compositor. Has recibido muchísimos reconocimientos y tus canciones han sido grabadas por intérpretes como Nacha Guevara, Elsa Baeza, Bobby Jiménez, que fue el primer premio del Festival Mundial de la Juventud, que ahora Pablo seguramente te va a preguntar, En busca de una nueva flor. ¿Cómo se siente que toda esa gente tan potente interprete tus canciones con ese gusto y ese placer? Es una mezcla de agradecimiento y deleite. Porque eso de que alguien también cante tu obra, eso te reconforta mucho. Claro. Sí. Y sobre todo gente así con esos nombres. Gente Sí, definitivamente. Aparte, no estamos hablando de gente comercial, sino gente con mucha calidad musical. Sí. O sea, no, ¿me entiendes? Sí. Me parece que es complicado. Ya luego, en 1973, amplías un poquito el campo y ya empezó a hacer, no sé si están bien las fechas, su campo como arreglista para numerosos intérpretes cubanos. Y también empieza a trabajar como director musical de un grupo de teatro. De un grupo de teatro, ¿cómo se llamaba el grupo? Uber de Blanc. El grupo de teatro en Uber de Blanc, que dirigía la de Raquel Revuelta. Dice, tengo aquí puesto La hija de las flores, clásico de teatro cubano del siglo XIX, de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y luego se hace Camino al andar, un homenaje a poetas españoles, a Miguel Hernández y a Antonio Machado. Sí. No es porque yo sea español, grandes poetas. No. Grandes poetas. Esos poetas trascienden el país. Sí. Trascienden la frontera. No importa, da la casualidad. Que dice que es por Armando Suárez de Villar. Galileo y Madre Coraje y sus hijos de Bertolt Brecht, dirigidos por Vicente Revuelta. ¿Cómo fue esa época en el teatro? Eso fue mi primer encuentro con el teatro y hasta hoy se mantiene, porque hasta hoy he venido trabajando también aquí con el Grupo Avante, en el Festival de Teatro Hispano de Miami. Bueno, esa época fue reveladora, porque empecé a descubrir un mundo que me permitió sintetizar mis inquietudes como orquestador, como arreglista, ya concretamente en algo, valga la redundancia, concreto, que era una obra de teatro. Por ejemplo, los primeros arreglos musicales fueron hechos para un disco que hizo Amaury Pérez, que se llamaba Mauri. Ese fue mi primero. Y después hice un segundo disco que fue con poemas de José Martí, musicalizados por Amaury, musicalizados por mí. Y ese fue los primeros arreglos que se dieron a conocer públicamente. Luego, lo del teatro, bueno, se queda siempre un poco en el mundo del teatro, porque sabes... Eso te iba a preguntar, ¿tú crees que la gente sabe tanto? O sea, no, la gente que te conoce profundamente, va a ver el teatro, y hay gente más inquieta y te dice, ay, ¿quién hizo la música? Pero en general la gente va al teatro y se queda con el actor y el músico, el escenógrafo y todo ese equipo. Pasa un poco ¿sabes? Pasa un poco desapercibido. Pero, ok. Es parte del juego. Sin embargo, yo tengo la grandísima suerte de tener amigos, sobre todo amigas, que son muy ilustradas en cultura y en eso. Y a mí me recalcaban cuando íbamos a hacer el concierto allá, me decían, no, pero Mike ha hecho unas cosas para teatro. Y yo decía, o sea, hay gente que sí sabe que tú has hecho... Y hay gente que sí, que se le queda. Que se le queda, que has hecho muchas cosas. Sí. O sea, sabe apreciar igual que en el cine. Bueno, por ejemplo, cuando yo veo una película, para mí, lo primero que yo miro es no la dirección de la película, sino quién hizo la música. Ah, mira, Mark Isham, no sé qué, a fulano de tal. Enseguida me llama la atención. Y también yo creo que de todos ellos, de toda esa cantidad de compositores y orquestadores para cine, también me ha quedado algo, he incorporado algo de ellos. Sí. Todo aporta, porque desde cosas que tú has hecho como propio cantautor, cosas que has hecho para grupos, arreglos, al final todo te va enriqueciendo, Javier, todo eso te va enriqueciendo. Y claro, lo que pasa es que uno lo procesa a través de uno mismo. Y uno mismo, yo soy, tú eres
Tú no eres como yo, ni yo soy como tú. Cuando tú lo procesas a través de ti, cada hombre es quien es y no algún otro. Cuando tú lo procesas a través de ti, ya sale otra cosa distinta. Eso es como los libros, que hay gente que o que se ha visto la misma película o que ha leído el mismo libro y la base es parecida, pero los matices que ha sacado cada uno los ha sacado cada uno. Claro. Y a veces hablas con él y dices, ¿qué película viste tú? Y vimos la misma película. Vimos la misma película, sí, así mismo es. Mira, dice que como cantautor presentó en distintos teatros, en Bellas Artes. Bellas Artes en Cuba. En Bellas Artes en Sí. Cuba. No es Bellas Artes. UB de Madrid. UB de Blanc, Amadeo Roldán, Meliá y Carlos Marx. Sí, son teatros. Yo no sé cómo estén ahora, pero eran teatros importantes. ¿En qué, de qué año estamos Estoy hablando de la década de los 70, del Igual. 70 al 80, digamos. Eran teatros muy Eran importantes. teatros importantes. Todavía se ha mantenido una vida cultural, ¿cómo decirte? Lógica, por decirlo así. Ahora parece que es un desastre. Sí, sí, sí. Sí, pero todavía había muchas cosas que estaban en buenas condiciones, Sí, estaban eso. en pie. El teatro en buenas y- condiciones, la capacidad de poder contratar actores, poder contratar músicos, todo ese tipo de cosas. Dice que su contacto con el teatro te lleva a concebir y crear junto con otros actores el espectáculo de poesía, teatro y música. Ese fue un espectáculo que se llamaba Que hablen los poetas, Los poetas. que yo hice con el actor fallecido ya, Carlos Ruiz de la Tejera. Ajá. Que era un gran actor y sobre todo tenía una beta cómica muy importante. Y entonces dijimos, bueno, ya que tenemos que presentarnos en distintos lugares, ya no estoy hablando de teatros, estoy hablando de esas cosas que se hacían en Cuba, que es tú te presentabas donde quieras, en muchos lugares, en centros de trabajo, ese tipo de cosas que se hacían, con la supuesta intención de llevar el arte al pueblo. Bueno, supuesta, yo diría que supuesta. Y entonces decidimos, ya que hay que presentarnos, vamos a crear un espectáculo con coherencia, de principio a fin. Y ahí nació ese espectáculo Que hablen los poetas, que era un espectáculo todo de poesía, donde Carlos declamaba poesía y yo cantaba poesía y yo también hablaba. Traíamos cosas del Diario del Loco de Gogol, por ejemplo, cosas así. Pero tú me decías al principio que no te consideras cantante, pero cantar y contar poesía no es fácil. Sí. Es una cosa muy complicada. Pero yo diría que como está hecha por mí mismo, yo tengo el escape, El recurso. el recurso de no sobrepasarme. Dijeron cosas muy bonitas. Dice, tuvo elogiosas críticas de la prensa por su originalidad y capacidad de comunicar y llevar lo mejor de la poesía universal a todas las esferas sociales. Ese fue un espectáculo muy A lindo. todas las esferas sociales. Por eso te digo, o sea, íbamos a centros de trabajo y después se hizo en teatro. No, espectacular. Ya luego, en 1977, fuiste cofundador y director musical del grupo Síntesis, Ajá, que todavía existe. que se destacó por el intento de fusionar raíces de la música folclórica cubana con tendencias de rock progresivo y sinfónico. Cierto. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo No, se ¿Cómo mezcla? se hace? No sé, pero salió. No, y por eso digo que o sea, ¿cómo se te ocurre fusionar cosas de eso cubano con rock? Bueno, creo que yo siempre he sido como decía en Cuba, un rockero, o sea, siempre he sido un admirador del rock. Y para mí la tendencia del rock que más me facilitaba esa idea era el rock progresivo, donde yo podía pasar de un estilo a otro, de un ambiente a otro. Y eso fue lo que hicimos, lo que hicimos, porque fue un trabajo no solo mío, también en ese momento fue Carlos Alfonso, que hoy creo que dirige todavía Síntesis. La unión, la fusión de los dos, llegamos a concebir ese proyecto. ¿Y con la instrumentación cómo trabajabais? ¿Con clásico, con eléctrico? Bueno, clásico, eléctrico, conseguimos que de alguna manera tener eso era una cosa rara en Cuba en esa época, conseguir un sintetizador monofónico. No podíamos hacer armonía, solo eso, pero era una cosa espectacular para la época, ¿no? Para la época, yo diría más para el lugar,
Porque en la época se usaba afuera, pero digamos. Pero en ese momento no era, Mike, te pregunto, tú, no me ubico, o sea, no me ubico, intento ubicarme. No era algo muy, muy novedoso allá, intentar esa fusión y poner instrumentos clásicos con cosas eléctricas. Disculpa que te interrumpa. No, en mi favor. caso, para mí yo estaba más interesado y es donde más le veía posibilidad, de acuerdo a mi forma de concebir la música, era la música campesina cubana. Wow. Claro, que viene más de España que de la parte de África. Y entonces ese fue el trabajo básico que se hizo. Pero que, o sea, yo me intento imaginar aquella época que todo era como más tradicional. El hacer esa fusión debió ser una cosa muy, muy... Dicen que sí, no sé. ¿Cómo que no me dicen? quiero dar. No, sí. De hecho, dice que su trabajo siempre, cuando yo me he puesto a buscar información, dice, el trabajo siempre se mantuvo en los límites de lo underground. Yeah. En los límites. Sí. En aquella época tuvo que ser muy, 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 muy novedoso. De hecho, yo me quedé con las ganas de seguir ese camino y hace como 7, 8 años grabé un disco aquí que se llama Ecos, que ya decidí hacer realmente lo que yo hubiera querido haber hecho en ese momento, que no tenía todos los recursos, que fue la fusión de un grupo rock con orquesta sinfónica. Esa fue la idea. Wow. Qué bonito cuando ya uno ya no tiene que demostrar nada No. y ya uno hace las cosas para darse el gusto Eso y es. darse el placer. Y el que le interese bien, Bien, y y el que no, gracias. ¿es de la inmensa minoría o de la inmensa mayoría? Eso es. Bueno, ya prácticamente estamos llegando a una parte en la que podría seguir. Tengo muchísimas más preguntas para hacerla a Mike, pero prefiero hacer una pequeña paradita. Primero porque en breve tenemos publicidad, la televisión no perdona, hay que hacer una pequeña parada para publicidad, pero también y principalmente porque el enlace de lo que viene a continuación es súper interesante. Como les digo siempre, no se muevan porque se van a perder lo mejor viene ahora, y también porque es el momento en el que Mike sale de Cuba, y en base a eso también vamos nosotros a construir una historia con el vino que vamos a presentar hoy, con el tipo de comida que vamos a presentar hoy, que va a tener muchísima relación con ese viaje que hace Mike, donde sale de Cuba y empieza otra vida diferente, con otras características diferentes. Así que, Pablo, si te parece bien. Me parece bien la idea. Hemos estado extasiados escuchando a Mike. No dejamos hablar a Pablo. No, tranquilo, yo tengo mis momentos dentro del programa, pero sí hemos podido escuchar lo relacionado con la música. También viene la posibilidad de que nos cuente sobre otros temas, pero quería aprovechar la oportunidad para llamar la atención que estamos en todas las plataformas, en Roku, en Fire TV, en Google, en Euphoria, y que nos sigan y que le den a la campanita. Latinísima Radio y Quisqueya Televisión. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, ya estamos de vuelta. Veo que no se ha movido nadie. Ya ustedes se lo saben. Y ya ustedes saben que la segunda parte siempre, la primera es muy interesante, pero la segunda más. Y entonces ustedes nunca se mueven de ahí, siempre nos esperan y esperan con impaciencia la segunda parte de nuestro programa, donde ya entramos generalmente en la parte más adulta y más eso de nuestro invitado. Bueno, lo primero vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es darle las gracias al restaurante El Andaluz, que hoy la temática de vino, pero sobre todo la temática de comida, viene referida a Madrid, a España, a Madrid, donde nuestro invitado, ahora vamos a hablar de eso, cae a continuación, y vamos a explicar unas poquitas cosas de unos vinos de Madrid, que es algo que aquí en Miami no se encuentra con facilidad. Son unos vinos exquisitos y queremos profundizar un poco en una denominación de origen, que es la denominación de origen de Madrid, que está un poco conocida aquí. Sí, lo del vino está bien, pero sabes que en el programa pasado hubo un momento en el que me fuiste a hablar de la parte gastronómica y seguimos con el vino y nos fuimos. ¿Tienes previsto hablar del plato o...? Sí, de las dos cositas, Mira, cuando ya lleguemos al vino,
vamos a hablar de algo que a la gente que me sigue como sommelier le gusta mucho y que me relaciona mucho con eso, que es a la parte del maridaje, que es a la parte del casamiento, del pairing, de la pareja, de marido y mujer, de lo que es comida y vino para ensalzar aromas y sabores. Entonces vamos a hacer, para poder entrar en el vino, vamos a hacer una pequeña cosita con Mike. Si estoy bien en mi información, en 1980 decides emigrar. No, en 1989, ¿no? No, en 1989 me dejaron emigrar. Hubo un espacio de como 8 o 9 años. 9 años, desde el 80 al 89. A mí no me dejaron salir del país en el año 80. Pero y ya es en el 89 donde eres capaz de emigrar. No, soy capaz, no. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue a Cuba a interceder por muchas violaciones de derechos humanos y en ellas caí yo y ahí me permitieron emigrar. Mi esposa había emigrado 3 años antes, en el 86. Wow. Con el niño. Y mi pregunta es, ¿dónde emigras? Te estoy haciendo la pregunta muy maliciosamente. Mala intención. Con mala intención. ¿Dónde emigras? Y cuéntame, ¿dónde caes? Emigro a España, que siempre estaré muy agradecido. Fue el primer país que me abrió los brazos y me recibió. Y en España estuve 5 años. ¿En qué parte? ¿Dónde llegas? En Madrid. A Madrid. En Madrid. Después viví en esa zona de los arroyos, esa zona de Guadalfar. Guadalfar, que queda cerca de Madrid. Ajá. Perfecto, mira, pues qué bueno, porque vamos a hablar de una zona que está muy cercana a eso. Llegas a Madrid y ¿qué te encuentras cuando llegas a Madrid a nivel cultural, a nivel gastronómico, a nivel... ¿qué es el cambio que supone para ti? Sí, fue un cambio, yo diría, radical. A nivel gastronómico, figúrate. Fue un redescubrir de cosas y un descubrir de cosas que hacía años que ni las veía. Artísticamente hice un programa que gracias a Normita Rojas y Marcos Miranda, que estaban allí, tenían su propio estudio montado en una guardilla, era una cosa así chiquitita, y ahí grabé un programa que se llamaba Después de tanta vida juntos, que eran 52 programas. O sea, se hacía la grabación media hora, sí, casi media hora. Y fueron 52 grabaciones de media hora. Después grabé un disco con Elsa Baeza, que tú la mencionas. Elsa decidió hacer un disco todo con canciones mías. Y un poema que yo había musicalizado de su padre, el poeta Alberto Baeza Flores, que se titula Vivir. Y esa fue mi segunda cosa importante en Madrid. Después hicimos varias giras pequeñas por distintos lugares de España. A veces fuimos también a Galicia, fuimos también a la parte sur, a Sevilla. A Sevilla no fuimos. Una cosita de la Expo. Pero fuimos. Luego te caigo lo de la Expo es otra cosa. Luego te caigo con eso. Fuimos a la parte de Cataluña y todo eso, sí. Galicia y Cataluña, básicamente. Y después cerca de Madrid. Tú sabes, Mike, yo no sé si tú te sientes identificado con lo que te voy a decir. Yo ya llevo aquí muchos años, yo soy madrileño. No se te nota. No madrileño. Llevo aquí muchos años y la gente me río porque me pregunta, ¿no? Que si echo de menos España, que si echo de menos la comida, el jamón, el vino. Y yo, tú sabes lo que más echo de menos. Sí. La oferta cultural que yo tenía en Madrid. O sea, la posibilidad de escoger millones de obras de teatro. Sí, que aquí, no, ojo, aquí el talento está. Aquí hay unos actores buenísimos. Lo que no está creado es el... No está creado ni para la música, ni para... No, ni para el teatro. Ni para el teatro. Está creada esa posibilidad de que todos esos maravillosos actores y actrices... Tenemos que reconocer que esta es una ciudad joven, comparado con Madrid. Y entonces, o New York, o ese tipo de ciudades que llevan años de años creando toda esa infraestructura para que el arte en distintas manifestaciones se muestre.
Pero yo pienso que ya debería empezar los que tienen atrás los recursos ya a preocuparse por eso más que solamente por lo económico. También te digo algo. Yo vine hace más de 14 años. Tampoco esta ciudad se parece a la que yo conocí al llegar. O sea, ha evolucionado positivamente muy rápido en muchas cosas. Ahora, sí es verdad que yo tenía millones de planes para hacer a nivel cultural los lunes, los martes, los miércoles, los jueves. Claro. Aquí todo es los sábados. Es más limitado, todo es el fin de semana, es más complicado. Claro. Y a los que nos gusta tanto el arte en todas sus expresiones, en toda su extensión, no solamente en la música, que por supuesto, pero en todo lo demás nos cuesta tener tantas opciones. Tienes alguna opción, pero no tienes tantas opciones como... Por ejemplo, yo viví en New York, y en New York tú te das cuenta que la gente va al teatro el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Pero aquí no, aquí uno va al teatro el sábado, como dices tú, el viernes por la noche, y ni contar a los conciertos. Y tiene dos o tres opciones, no es que tenga... tiene pocas opciones. Solamente en Madrid, por ejemplo, en la Gran Vía, en esa zona, solamente en Madrid, tiene no sé cuántos teatros musicales, otra cosa que se echa de menos, porque aquí con la cantidad de buenos actores y actrices y con la cantidad de buenos cantantes se podrían hacer unos musicales maravillosos. Pero no hay tampoco el espacio como para hacerlo. Mira, yo mismo tengo el proyecto ese de que te hablé de Ecos. Estoy buscando financiación hace rato para hacerlo en vivo, pero llevarlo a un ballet. O sea, ejemplificar todo lo que se está diciendo con música y palabras con un ballet. Y no he encontrado la forma de poderlo materializar. Bueno, ya han escuchado ustedes, si alguien está escuchando el programa, tiene tremenda oportunidad, porque estamos buscando, en caso de que alguien sea como nosotros, un enamorado de la música y tenga las posibilidades económicas para ayudar a ese proyecto, sería maravilloso. Sí, para financiarlo. Se ponen en contacto con nosotros y nada, y rápidamente ponemos ese proyecto, que sería precioso verlo en esta ciudad con Mike Porcel. Vamos a aprovechar luego vamos a seguir con las cosas de Mike, pero vamos a hacer una pequeña paradita en algo que a mí me da tremendo placer y tremenda emoción. Yo soy madrileño, yo nací en Madrid. Y todo el mundo aquí en Miami, cuando se habla de vino, los 3 primeros días hemos hablado de las 3 primeras denominaciones de origen, que son las más conocidas aquí. Hemos querido entrar suavecito en el programa, no hemos querido entrar con cosas muy extrañas, y hemos querido un poco que la gente se sintiera identificada con los vinos que hablábamos. En este caso se habló de Ribera de Duero, se habló de Rioja y se habló de Albariño, que son las 3 denominaciones de origen que más se conocen en Miami. La gente, cuando va a una carta, el 90% de los vinos salvo alguien que sea un poquito conocedor, el 90% de los vinos que se venden aquí son de esas 3 denominaciones de origen. Ya hemos explicado que la denominación de origen es el vino que se hace en un determinado lugar, con unas determinadas características y apadrinado por una denominación de origen que obliga a hacer el vino de una determinada manera. Bueno, hoy, como soy madrileño, me voy a permitir el lujo de enseñarle a muchos de nuestros telespectadores algo que no se imaginan. Acuérdense, hemos dicho los primeros días, 94 denominaciones de origen. No son solo las 3 del primer día. Y van ustedes a empezar a partir de ahora a conocer cosas muy bonitas, muy de nuestra cultura y muy de nuestro arte y muy de nuestra tierra. La denominación de origen que vamos a hablar hoy, igualmente me he hecho unos cuantos apuntes porque quiero darles algunos elementos claves. Es denominación de origen Vinos de Madrid. Se caracteriza por muchas cosas. Se caracteriza en este caso porque son vinos que se hacen principalmente en la sierra de Madrid, con lo cual estamos hablando de los terrenos son rocosos y eso condiciona muchísimo la forma de hacer el vino. Son vinos que tienen un alto contenido en alcohol, son vinos que muchísimas veces pasan de los 14 grados. En el caso concreto, el vino que vamos a mostrar hoy tiene 14 grados y medio. Ya a partir de 14 grados y medio ya empieza a ser bastante potente, ¿no? El vino, aunque sea un vino muy bien acabado como es este caso. En este caso es una variedad que se llama Garnacha. Este vino en concreto es Garnacha 100%, y es un vino... La Garnacha es una uva de las permitidas en esta denominación de origen, pero que se da muy bien en los terrenos rocosos, porque es una uva muy fresquita. Y acuérdense que rocoso es altitud. En este caso este vino está la bodega a 850 metros de altitud, que es altito,
Y entonces hace falta uvas que aguanten esas temperaturas, esos cambios de temperatura, de muy frío por la noche y menos frío por el día. Sobre el granito, en este caso, estamos hablando de un vino, como son vinos que se hacen en la sierra, este es en la Sierra de Gredos, son producciones pequeñas, son vinos muy artesanales, son vinos muy gourmet. Madrid tiene unos vinos fantásticos con muy buenas puntuaciones, aunque sea un gran desconocido para algunos lugares del mundo, porque las producciones son pequeñas y no son vinos que se exportan en millones de botellas. Este vino que vamos a probar hoy se llama La Bruja, está hecho en la Sierra de Gredos, es 100% garnacha, como les he dicho, y es un vino del que solamente se hacen 43.000 botellas al año, no se hacen más. Entonces es un vino bastante exclusivo. La denominación de origen de Madrid no es de las más antiguas, está más o menos en el medio. Es una denominación de origen creada en 1990, cuando estábamos hablando que Rioja, que fue la pionera, estaba por el 70, 75. O sea, es una denominación de origen que se crea después. Acuérdense que en España se hacía vino en todos los lugares, pero luego los lugares se fueron organizando. O sea, ¿qué quiere decir? Que hasta que el área creó su denominación de origen con la forma de hacer el vino, con lo más típico de ese área para hacer los mejores vinos posibles. Solo existen 45 bodegas, 8.850 viñedos, y les voy a decir todas las uvas permitidas en esa denominación de origen. O sea, en esa denominación de origen no se puede hacer vino con cualquier uva. De vino tinto se puede hacer con Merlot, con Cabernet Sauvignon, con Syrah, con Tempranillo y con Garnacha. Y de vino blanco con uvas muy desconocidas para el público de Miami, con Malvar, con Airén y Albillo, Viura, Parellada, Torrontés, que en el caso de Miami se asemeja mucho más a una uva argentina que a una española, y Moscatel. Entonces, otra cosa muy típica de Madrid es un vino que se llama Sobremadre. Es un vino peculiar de los vinos de Madrid que tiene la característica de que se deja 18 meses en la botella, que repose en el depósito con sus propias lías. Sus lías son sus propias levaduras, las levaduras que tira el vino, y eso lo que hace es que le da al vino muchísimo cuerpo, muchísima estructura, muchísima profundidad, mucho aroma y muchas cosas positivas. Entonces, nada, son vinos frescos, afrutados, con muy buena estructura. Y el vino que tenemos hoy aquí es un vino de mi colección personal. A mí me encanta traerlo a Arte Vino, porque me encanta que lo que yo tengo en mi casa llegue a todas sus casas. El vino se llama La Bruja, es de 2020, estamos en el 2025, es un vino que ya lleva 5 años en la botellita. Y les voy a dar ya el último toque, y vamos a volver otra vez a nuestro invitado, que es más importante. Este es un vino que lo hace unos viticultores que se han hecho famosísimos en el mundo entero, que se hacen llamar Comando G, como unos dibujos animados que había hace muchísimos años. Comando G. Yo creo que tengo los nombres aquí apuntados de ellos, porque todo el mundo los conoce por Comando G, pero son Dani Landi y Fernando García, y son los culpables de poner estos vinos en concreto de la Sierra de Gredos y muchos más del área de vinos de Madrid en los primeros puestos en las listas de puntuaciones del mundo. Tienen como 10 o 15 vinos que tienen más de 90 puntos, Parker y de otra gente que puntúa los vinos. O sea, son unos auténticos monstruos. Ellos no quieren prácticamente ni siquiera que se sepa su nombre, y ellos se autohacen llamar Comando G. No sé, Pablo, si me quieres preguntar algo. Sí, yo te estaba escuchando y me llama la atención incluso la altura a la que se producen estos vinos y el tipo de suelo, algo que es muy importante. Sucede también con el tabaco, sucede con la caña de azúcar, los rones cubanos, pero me gustaría que especificara, porque lo mencionaste, pero me pareció que un poco que para ir creando cultura en los que nos ven y nos escuchan, lo relacionado con la vista, o sea, color, nariz y sabor del vino, como me enseñaste la cata, ¿no? Entonces, bueno, tengo los detalles de cómo se comporta este vino, pero me gustaría que al menos te refirieras a eso
y un poquito que también explicaras la relación que hay entre la vista, la nariz y la boca en la cata del vino. Bueno, me acabas de dar una idea maravillosa. Yo creo que vamos a aprovechar el siguiente programa para no siempre hablar de vino y no siempre hablar de denominaciones de origen. El siguiente programa con el siguiente artista vamos a hacer una mini cata al estilo tradicional, pero apuntando a lo que dice Pablo, la cata al estilo tradicional va como por orden, ¿no? Siempre suele ser en vista, en nariz y en boca. ¿Qué es lo que vamos buscando en cada una de las fases? En vista vamos buscando detectar si la tipicidad del color del vino que estamos bebiendo. Por ejemplo, el albariño, la uva albariño tiene una uva típica. Cada uva más o menos normalmente suele tener un color más o menos típico. En este caso es rojo, ¿no? La tipicidad, sí, rojo, pero no solo rojo, sino normalmente tiene dos colores, ¿no? El color principal y los reflejos, y generalmente hasta las tonalidades nos dan bastante información del vino. Eso sí lo vamos a dejar para el siguiente. Luego, también nos sirve mucho, yo siempre explico en mis cenas de maridaje, que también es muy importante cuando estamos mirando en vista, ver que el vino esté sano. Hay una forma de darte cuenta si el vino puede tener algún tipo de efecto o puede estar turbio, sucio, que nos puede dar ya un dato antes de llegar a la nariz o incluso antes de testearlo, de llegar a la boca, ya nos puede dar una información de que peligro, alerta roja, warning, ese vino, simplemente viendo el color, nos puede estar diciendo que puede estar malo. Utilizamos esa parte en vista para eso. Luego está en nariz, que en nariz también nos va a dar muchísima información de el tiempo que tiene reposo, la barrica, la crianza, y luego también en función del tipo de uva, unas tienen tendencia a darnos recuerdos a aromas de fruta roja, de fruta negra, a especies, a un montón de cosas que te lo da. Este específicamente que da. Este tiene mucha fruta mora y frambuesa, o sea, fruta roja, porque son vinos, los vinos de primero la Garnacha y segundo los vinos de Madrid, como están en altura y hay mucha lluvia y hay sierra, son vinos muy frescos. Que es normalmente en terrenos áridos y secos lo que te da es lo contrario, ¿no? Pero en este caso estás hablando de generalmente vinos que están entre 800 y 1000 metros de altura, y en sitios donde hay heladas, donde llueve. Entonces son vinos generalmente muy fresquitos. Y luego la última parte es ver, que no siempre es igual, ver si realmente lo que te está diciendo en nariz es exactamente igual en la boca. Hay veces que te engaña la nariz y no es exactamente la nariz con la boca. Pero una de las cosas que te pasa cuando va ese vino a la boca es que te dice si el vino es un vino bueno y de calidad o no. Y voy a dar un detalle fácil, sin complicarlo mucho, algo fácil para que la gente un poco se quede con esta idea. Cuando tú pasas un vino por la boca y cuando acabas de pasarlo de la forma en que se cata, que tiene que pasar primero por la lengua, tiene que moverse un poco por toda la cavidad bucal y luego tragarlo despacio. Cuando tú haces eso, te debe de dejar una fuerza o una presencia homogénea en todo. Si tú sientes que el vino entró muy duro y luego no dejó nada y se fue, eso es un vino. Generalmente en algunos países del Nuevo Mundo hacen vinos muy buenos, pero a veces hacen vinos donde ellos, en vez de darle el tiempo que necesita la crianza, en vez de darle el tiempo que necesita la barrica, en vez de darle el tiempo que necesita el vino de reposo para que tenga la calidad que debe tener, ellos lo aceleran. Le echan chips de madera, le llaman reserva, ponen una botella bonita, hacen un diseño, y realmente ese vino nunca va a tener la calidad de un vino que tuvo el tiempo que necesitaba para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo vamos a dejar. Qué bien. Pablo, yo estoy en España, voy a hacerle una pregunta más, y yo creo que aunque tengo más cosas, me gustaría que tú te explayaras un poquito más. Trabajaste en televisión, que me lo estabas contando, en televisión española. No es que trabajaste 52 programas para Radio Martí. Eso fue un 52 programas, como te decía, grabados en aquella guardillita para Radio Martí, sí. Que hiciste con Elsa Baeza como director del grupo musical, ¿no? ¿Fue esa misma época? Bueno, en la época en que ella grabó el disco, estamos hablando de dos cosas, pero se grabó en los 52 programas, y te decía que fue con Marcos Miranda y Norma Rojas, que fueron las que apoyaron el proyecto de hacerlo.
Después, al grabar el disco con Elsa Baeza, con canciones mías y un poema de su padre, y ella lo grabó, hicimos varias giras con los temas de ese disco. Sí, habían 3 músicos, 2 músicos, 4 músicos, creo, 4 músicos. Pablo, yo tengo más preguntas, pero quiero que tú te explayes hoy. Y mientras tú además te explayas, yo voy a servir un poquito de vinito. Claro, que estamos aquí con la boca seca. Oye, no, mira, yo quiero agradecer, tu explicación sobre los vinos. Quiero agradecer también a Mike su locuacidad y capacidad de diálogo, un poco que evidencia el nivel cultural y la decencia. A mí, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que he visto de la obra de Mike, hay 3 cosas a las que me quiero referir. La primera, canción al festival En busca de una nueva flor. Circunstancias en que se escribió Y origen del... y lo que generó después. Por favor. Y por favor, expláyate. Sin Ponte miedo. cómodo y Pasó. sin miedo. Una cosa, pasó la prueba. Pasó la prueba, pero que me da miedo. Fíjate, se ha pasado la prueba que me da miedo. Ok, en 1978, como tú recuerdas, creo. Sí, lo recuerdo. Ajá. Nadie me lo contó. Yo lo vi. Tú lo vi. Se hizo en Cuba, o se celebró en Cuba, el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Fue escogida Cuba como sede de esa. Se hizo un concurso a nivel nacional para hacer un tema, o el tema del Festival Mundial de la Juventud en esa sede. Había un primer premio, un segundo premio y un tercer premio. El primer premio, bueno, lo gané yo, con En busca de una nueva flor, que creo que muchos la recuerdan. El segundo premio lo ganó Carlos Alfonso. Creo que la canción se llamaba Ven a buscarme. Ajá. Y el tercer premio lo ganó Juan Formel. Esos fueron los 3 premios. Los 3 premios de ese festival. Sí. Siempre es una anécdota interesante y un poco, para mí, siempre es desagradable recordar esas cosas porque a partir de eso, o sea, quiero decir, para resumirlo, las autoridades del gobierno no quedó muy satisfecho con que mi canción fuera el premio del festival. Cosa que yo no tenía culpa porque fue premiada. Lo mismo hubieran no premiado a mí y hubiera pasado desapercibida. Se premió y fue el tema. Recuerdo, y siempre creo que saco a colación en varias entrevistas, que me llamó la viceministra de Cultura Sí. un poco para regañarme, porque he estado viendo o escuchando la canción y viendo el texto, y realmente no hay eso que tú dices, la mansa estrella de la libertad. No, eso es una frase que un joven revolucionario no puede decir. Y cosas por el estilo, si tú recuerdas, esa era la retórica y el estilo de decir. Y yo simplemente le dije, bueno, yo no sé. La canción se premió así. Y yo no tuve culpa de que se premiara la canción. ¿Qué pasó? Que ellos no quedaron satisfechos al punto de que ordenaron, por decirlo así, porque así era, hacer una contracanción. Y se la dieron a Silvio Rodríguez. Y Silvio Rodríguez hizo aquella canción que se llamaba Vamos a andar. Vamos a andar. Ajá. Que ellos tuvieron la idea de que esa canción de alguna manera iba a opacar o a sustituir En busca de una nueva flor. No pasó. La gente posiblemente no recuerde mucho de Vamos a andar, ni se acuerden mucho de la canción. No, lo que pasa Lo que es fue feo, ¿sabes? Sí, claro. Fue feo un colega prestarse a una cosa así. Pero bueno, tú sabes cómo funcionaban esas Sí, cosas. yo incluso antes de iniciar este programa quiero decirles que tuvimos la posibilidad de conversar de manera bien diáfana y amistosa con Mike, y entendimos algunas cosas de las que hemos oído hablar por otras personas, pero Mike tuvo la capacidad de explicarnos. Y me parece, o sea, que hay un buen resumen sobre este tema. Ahora, lo que no sabía y me acabo de enterar es que eres miembro fundador del Grupo Síntesis. Claro.
pero no Sí. se conoce, no se habla, No. es que no le conviene a alguien que no se sepa. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que sí? No, yo lo creo y me atrevo a asegurarlo. Yo también me atrevo a asegurarlo, pero no tengo evidencia. No, yo tengo la evidencia de que nunca se menciona a Mike Porcel No. en los temas relacionados con Síntesis. Síntesis Y si alguien no está de acuerdo conmigo, que me lo diga. Pero al menos quiero salvar eso. El Grupo Síntesis tiene dos etapas. La etapa en que yo fundé el Grupo Síntesis junto a Carlos Alfonso, Ajá. el Grupo Tema 4 y distintos músicos como un gran pianista como José María Vitier, etcétera. Cuando yo me fui de Síntesis, me fui pues realmente porque empezaba a las ideas que yo tenía empezaban a chocar con la mayoría. Contraproducente. Sí, empezaban a chocar con la mayoría. Te estoy hablando ya no políticamente, No, ideas yo sé de lo que me artísticas. estás hablando, ¿entiendes? ideas artísticas, Ideas ideas artísticas. musicales. Y entonces, bueno, sencillamente yo me retiré y se quedó el grupo. Y empezó una segunda etapa de Síntesis, que es la que mucha gente recuerda ahora o habla siempre, que fue dirigida o se quedó dirigiendo Carlos Alfonso, y es la etapa más bien sobre música Afrocubana. La mezcla del rock con la música. con la música cubana, que es otra, digamos, otro camino. Ya, está bien. Para mí ha sido importante, te cedo la palabra, el tiempo, presión. La televisión tiene eso. Nos gustaría estar aquí toda la tarde hablando con Mike, porque aparte hay tema de conversación para hablar con él. Nosotros teníamos incluso muchísimas más preguntas, pero nos vamos a despedir, y nos vamos a despedir de la siguiente manera. Como les dije antes, gracias al chef Chago y al andaluz por enviarnos esto. Estos son platos típicos de Madrid: berenjenas, chips de berenjena frita con jamón ibérico y miel, y un plato muy típico de Madrid que es el calamar con alioli, Por Dios. con el pancito. Entonces, nada, nos vamos a despedir de ustedes. Muchísimas gracias siempre por seguirnos. Muchísimas gracias siempre por sus comentarios tan bonitos y tan cariñosos durante la semana. Y algo muy importante mientras nos despedimos: beban vino, que nunca una historia interesante empezó con una ensalada. Bye. Bye. Bye, bye. Vino y placer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve